Hola chicos, me encantaría verlos, de verdad, así como hicieron un reto, al menos verlos un ratico. Eh, pero bueno, como dijo Ani, hoy tenemos nuestra clase de conclusión, de aplicación de Esdras y Nehemías, que son los libros que hemos venido estudiando estos últimos, no sé, como, digamos como un mes larguito tal vez, estudiando Esdras y Nehemías. Entonces, bueno, hoy vamos a tener nuestra última clase y así como decía Ani, pues si no han leído estos libros, no pasa nada, estoy segura de que Dios quiere hablarnos hoy, pero lo más importante es que traigan esas cosas que dijeron que iban a traer para este viaje y es un corazón dispuesto, una Biblia, sus amigos, así como dijo Dani Pacha, dispuestos a escuchar la exposición que también la nombraron aparte y obviamente si tienen la posibilidad de traer un espero y un cuaderno a la mano, sería lo ideal, así como dijo Valentina, que espero que lo esté aplicando. Entonces, eso sería, ¿listo? Entonces, mientras ahí buscan sus cosas para esta clase y se alistan, le voy a pedir el favor a Lichi, que si nos ayudas orando rápidamente. Claro que sí. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Gracias por la disposición, Señor, por permitirnos tener un corazón, Señor, agradecido, Señor, y con toda la intención, Señor, para aprender más de ti, Señor, para enamorarnos, Señor, de tu palabra, Señor, y lo que quieres hablar para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendigo la vida de todos los jóvenes, Señor, que están en este momento, Señor, y los que están por llegar, Dios. También los que van para su casita, Señor, guárdalos y permite que esta clase, Señor, uses como instrumento útil a Danita, Dios, para poder edificar nuestras vidas en todo momento, Dios, y que seamos diferentes a partir de lo que nos vaya a enseñar por medio de tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por tu amor, Señor, y el cuidado que has tenido con nosotros, Dios. Bendice y quita, Señor, también cualquier pereza, distracción o cualquier cosa que pueda interrumpir, Señor, una enseñanza. De bendición en el nombre de pedimos. Amén. Amén. Bueno, gracias, Lichi. Bueno, entonces ya como lo mencioné, eh, estamos haciendo la conclusión de los libros de Esdras y Nehemías. Y no tan solo la conclusión de Esdras y Nehemías, sino la conclusión de los libros históricos del Antiguo Testamento. Bueno, pues vale recalcar que todavía nos queda uno, que es Esther, pero cuando me refiero a que estamos terminando los libros históricos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, me estoy refiriendo a que hasta aquí es lo que sabemos de historia del pueblo de Israel antes de conocer el contexto en el que nació Jesús en el Nuevo Testamento. Esto es lo último que nosotros sabemos del pueblo de Israel antes de todo el contexto de los fariseos, de las sinagogas, del momento en el que nació Jesús, que estaban eh, bajo, bajo el gobierno del imperio de Roma. Entonces, esto es lo último que sabemos. Por la Biblia no conocemos el contexto y lo que sucedió en esos más o menos 400 años entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento, pero esto es nuestra conclusión y vamos a llegar a una conclusión de lo que hemos aprendido en estos libros históricos del Antiguo Testamento. Lo que vamos a ver más adelante, pues es Esther, que realmente es una historia como personal, como por decirlo de alguna manera, no es tan general de un pueblo, sino es una historia más personal, es una historia corta, y vamos a ver los libros poéticos y los libros proféticos, que habiendo tenido el contexto de los libros históricos nos van a ayudar a entender lo que está registrado en esos libros poéticos y en esos libros proféticos. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito de qué hablaba este libro. Recordemos que Esdras y Nehemías era un solo libro antes y que luego pues, en las traducciones de la Biblia los separaron, pero era un solo libro. Y no sé si se acuerdan de la clase de Jonathan, la clase de introducción. Alguien que diga, sí, yo me acuerdo de qué hablamos así rápidamente. ¿Cualquiera? Yo me acuerdo.
No, pero tú no, Jonathan, dale la oportunidad a alguien más. Hablamos de tres personajes. ¿De quién? ¿De qué? De tres personajes. ¿Cuáles? ¿Los digo los tres o le doy la oportunidad a otro? Yo digo Esdras. Esdras. ¿Quién más? Otro. Alguien que me diga otro. Zorobabel. Zorobabel. ¿Y el otro es? Yo digo ¿Quién? Nehemías. Nehemías. Perfecto. Hablábamos de Zorobabel, de Esdras y Nehemías en ese orden. Y hablábamos de que Zorobabel había llegado a Jerusalén a hacer una reconstrucción del pueblo, que Esdras había llegado a Jerusalén a hacer una reconstrucción de la identidad social y espiritual del pueblo, y Nehemías había llegado a hacer una reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y si asistieron a la clase pasada, supongo que saben cuáles son los 8 pasos para hacer nuestro devocional y no morir en el intento. Y si no lo saben, lo habrán visto en el video de esta mañana. Pero ¿por qué quiero recordar esto? Porque la idea es que todo lo que hemos venido aprendiendo lo pongamos en práctica. ¿Sí? Y no se queden simplemente en una teoría en que conozco 8 pasos, en que conozco un método, en que está la palabra y que la puedo estudiar, en que puedo orar, pero no lo hago. Entonces, lo que vamos a hacer la clase de hoy es poner en práctica lo aprendido hasta el momento. Voy a hacer una clase muy práctica, por lo cual yo me imagino que están súper animados. Entonces, antes de empezar, yo quiero leerles unos versículos que están en Santiago. Un segundo. Santiago 1, del 22 al 25, y dice, no es solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Que lo que leemos, que lo que escuchamos, no solo sea una teoría, no solo se quede ahí, sino que lo podamos poner en práctica. Por ende, les traigo un método de estudio que vamos a poner en práctica justo en este momento. Vamos a hacer grupos pequeños y vamos a poner en práctica este método de estudio que les voy a enseñar a continuación y se llama se llama método de estudio devocional. Yo sé que es una palabra que hemos escuchado mucho y la escuchamos a diario cuando mandamos los devocionales de News, pero hoy vamos a tomar este método un poco más desde la teoría del método para poder hacer este estudio. Entonces, ¿qué es devocional? Lo que pretende este método, o sea, devocional, viene de la palabra devoción, y lo que pretende es aumentar esa devoción, esa dedicación a Dios, para no solo escuchar la palabra y estudiarla, como lo habíamos dicho, que no sea mero conocimiento, sino que también la podamos aplicar a nuestras vidas, que podamos aprender algo para aplicar. Entonces, como ya les mencioné, ya les voy a explicar el método, tranquilos, no se afanen, pero entonces voy a hacer los grupos pequeños, veo que hay unos que ya están reunidos, pero entonces voy a hacer los grupos pequeños para que podamos empezar a hacer esto. Entonces, denme un momento y yo cuadro estos grupos. No, nadie habla. Supongo Digan que algo, ¿cómo están los que están reunidos? van para tu casa, ¿verdad, Dani? A encontrarse con los demás. Listo. Sí, para allá vamos. Listo. Entonces ya tengo los grupos. Ya los voy a mandar a los grupos. Pero entonces quiero mostrarles este método y explicárselos para que podamos estudiarlo. ¿Listo? Entonces, déjenme yo lo abro aquí. Listo. Entonces, Dios, esta cosa. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad que sí? Listo.
Esto Sí, sí, les sí. prometo luego pasárselos en un formato bien bonito. Pero entonces, básicamente, ¿en qué consiste? El estudio devocional consiste en que primero vamos a leer el pasaje, obviamente. En segundo lugar, vamos a registrar la información del pasaje bíblico, entonces el libro, el capítulo, los versículos que ya les voy a asignar. El tercer paso es identificar el asunto. ¿De qué trata este capítulo? Trata, no sé, de que Esdras hizo unas reformas en el pueblo debido a que habían matrimonios mixtos. Es una frase sencilla. El paso 4 es identificar un versículo clave. El paso 5 es resumir el contenido del pasaje bíblico en un párrafo, puede ser, en un gráfico, si les funciona mejor de esa forma, o en un bosquejo. Entonces, en bosquejo es decir, punto 1, tal cosa, si hay subpuntos, si hay 3 puntos y cuántos subpuntos, no sé, pero pues los que les quede más fácil. En sexto lugar, vamos a meditar en el pasaje bíblico. Nos vamos a hacer preguntas sobre este pasaje y vamos a averiguar si hay versículos para memorizar. Y en tercer paso vamos a hacer una aplicación. Esta aplicación consiste en, primero, un ejemplo para seguir. Vamos a ver en este pasaje, ¿qué ejemplo puedo seguir yo? Si hay un error, ¿cuál es ese error que puedo evitar? En tercer lugar, ¿qué deberes debo realizar? ¿Cuál es mi parte de acuerdo a este capítulo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En cuarto lugar, una promesa para reclamar que encuentren en este capítulo. En relaciones para desarrollar, ya es una parte más personal, es qué puedo hacer yo en mi relación con Dios, conmigo mismo o con los otros. Ya no sé en cuál, el siguiente paso es qué cambios voy a hacer yo, o sea, qué me comprometo yo, esta es la parte más importante. Yo personalmente, de acuerdo a lo que aprendí en este estudio bíblico que acabo de realizar, qué cambios voy a hacer en mi vida. ¿Listo? Y por último, una oración que pueda hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cuestiones de tiempo, lo vamos a achicar. Y vamos a leer el pasaje, vamos a hacer el paso 1, leer el pasaje. No vamos a hacer paso 2, ni paso 3, ni paso 4, que es registrar la información, identificar el asunto e identificar el versículo clave. Tampoco vamos a hacer el paso 5, pero sí vamos a meditar en el pasaje bíblico en grupos y vamos a hacer una aplicación personal. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál es la idea? Esto es lo que van a hacer en sus grupos. Vamos a leer juntos el pasaje bíblico. Entre todos vamos a meditar en este pasaje haciéndonos preguntas, mirando a ver si hay versículos clave. Y cada uno de manera personal, esto no es en grupo, va a hacer la aplicación a su vida propia, ¿listo? Con estos ejemplos que acaban de, o sea, con lo que acaban de ver acá. Yo igual se los voy a enviar a cada grupo para que lo tengan, pero vamos a hacer esas tres cosas, ¿sí? Y para eso, yo lo hice en 15 minutos, entonces me imagino que como ustedes están en grupos, lo pueden hacer en 10, pero les voy a dar 15, ¿listo? Así como para ser equitativos. Entonces, a partir de este momento, los voy a ver en los grupos y voy a ir pasando para enviarles esta información y si tienen alguna pregunta, me la hagan. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Pero qué cita vamos a hacer, Danita? Ya en cada grupo les voy a decir. Ya voy a pasar por los grupos y les digo qué van a hacer. Ok. ¿Listos? Entonces, entren a los grupos. Bueno, si estás viendo esta clase a través de nuestro canal de YouTube, te invito a que puedas hacer el estudio a través de este método. Se llama método de estudio devocional. Seguramente lo encontrarás en internet, pero abajo en la descripción te voy a dejar un link donde podrás descargar un archivo en PDF que te ayudará a llevar este estudio. Puedes escoger alguno de los pasajes que en este momento están haciendo por grupos, ya sea Nehemías 13, Esdras 4 o Nehemías 8 del 1 al 12 o cualquier otro capítulo o pasaje de la Biblia, pero te invito a que hagas este estudio en este momento o al finalizar este video. Bueno, hola a los que van regresando. Demos un tiempito a que las demás personas vuelvan. Creo que ya casi estamos todos.
Listo. Bueno, yo sé que el tiempo fue un poco justo. Estuve pasando por algunas, bueno, pasé por todos los grupos y me pareció muy interesante lo que escuché en varios de ellos. Estoy segura de que a través de este estudio Dios les habló en algo, así sea una cosa muy pequeña. Y eso es lo importante y lo que me llena de alegría en este momento. Lo importante, no voy a pedir que ustedes compartan sus conclusiones, sus aplicaciones, porque como lo mencioné al principio, la idea es que esto lo hicieran de manera personal, con el propósito de tener una aplicación, que cada uno se llevara una aplicación para su vida de acuerdo a lo estudiado en Esdras y Nehemías. No todos tenían capítulos iguales, unos estaban hablando sobre la reconstrucción del templo. Mentiras, nadie estaba hablando de la reconstrucción del templo. Unos estaban sobre la oposición en la reconstrucción del templo, otros estaban hablando de las reformas que hizo Esdras con respecto al estudio de la palabra, y otros estaban hablando sobre una extraña situación que estaba sucediendo en Jerusalén una vez que Nehemías volvió a Persia junto al rey Artajerjes. Entonces, hay mucho de qué aprender. Yo creo que en cada capítulo de estos libros y de toda la Biblia tenemos algo que aprender, entonces yo los motivo a que no sea un ejercicio solo de hoy, sino de que podamos seguir aplicándolo. Yo les prometo que les voy a enviar el estudio para que lo puedan hacer cuando quieran. Y pues que esta aplicación que cada uno ha sacado hoy no se quede simplemente en un escuche la palabra, que era lo que hablábamos al principio, sino de que se vuelva que esté en un hacer la palabra. Entonces, yo sé que no es fácil poner en práctica el aplicar lo aprendido, el estudiar la palabra, el orar. Yo sé que no es fácil y exige mucho compromiso de parte de nosotros. Hace 8 días hablábamos al respecto y Ani nos hacía caer en cuenta y nos hacía como una encuesta de los que estudiábamos, orábamos o no hacíamos ninguna de estas. Y nos dimos cuenta que hay una triste realidad y es que nos cuesta mucho, pero yo quiero darles una buena noticia y fue algo que desde la primera clase de Esdras y Nehemías lo aprendimos, y es que no es en nuestras fuerzas. No es por nuestras fuerzas, porque es que los esfuerzos que hicieron tanto Zorobabel, los esfuerzos que hicieron tanto Esdras y Nehemías, al final fracasaron. O sea, lo digo porque, y los que estudiaron en Nehemías 13, justo hablaban de eso. Cuando Nehemías se fue, entonces el pueblo se volvió loco y no hizo nada. Y esto pasó en Nehemías 13, podemos ver cómo en Nehemías 13:7 dice: cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. El trabajo que había hecho Zorobabel en la reconstrucción del templo ahora estaba siendo profanado. Luego encontramos en el versículo 15, en esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además recogían granos y los cargaban sobre sus burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y todos los productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Eso lo encontramos en el capítulo 15. O sea, el tiempo y la dedicación que tuvo Esdras en el enseñar la palabra y en reconstruir esa identidad espiritual del pueblo, también se echó a perder. Estaban haciendo totalmente lo contrario de lo que hablaba la palabra sobre el día de descanso. Incluso más adelante en este mismo capítulo encontramos que se estaban volviendo a casar con mujeres extranjeras, que fue algo que hicieron una super reforma y todo el mundo decidió no volver decidió dejar esas mujeres y dejar eso a un lado, y aún así encontramos cómo ellos volvieron a eso y empezaron a desobedecer otra vez la palabra.
Y en el caso de Nehemías encontramos también en el versículo 20 que los mercaderes y los comerciantes de los diversos productos acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces. También estaban usando las puertas y la muralla que había construido Nehemías para hacer lo contrario a la palabra de Dios. O sea, no eran sus fuerzas, ya sea que nos comparemos con Nehemías o con Nehemías, Esdras y Zorobabel, o nos comparemos con el pueblo. Lo importante y lo radical aquí es que tenemos un Dios que está dispuesto a acompañarnos. Durante este tiempo de reconstrucción, habían dos profetas que le hablaban continuamente pues, a estos líderes, y vamos a encontrar en Ageo y en Zacarías, que eran Ageo y Zacarías, perdón, y vamos a encontrar que en Ageo, si lo encuentro, Ageo 2 del 4 al 5, Dios le estaba diciendo a Zorobabel: sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Que les dice: sean fuertes porque yo estoy con ustedes. La obra que van a realizar, esos cambios que ustedes acaban de escribir, no son por sus fuerzas. O sea, ustedes, algunos de pronto habrán pensado, bueno, yo más bien pongo algo fácil porque no quiero como hacer promesas que no voy a cumplir. Otros pusieron algo muy difícil, pero con el temor de que no voy a ser capaz de hacerlo. Pero quiero decirles que no es en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Él es el que está con nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo esto que acabamos de aprender. En Zacarías también le habló a Zorobabel en el 4:6 y le dijo: el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Es por quién? Por mi espíritu. Entonces, yo pues quiero dejarles esto para concluir, que podamos cada una de estas aplicaciones llevárnoslas a nuestro corazón, ponerlas en manos de Dios, y que podamos hacer esos cambios que dijimos que queríamos hacer, y que podamos seguir estudiando la palabra, y que no sea porque alguien me está diciendo que lo haga, que no sea porque algunos de los líderes de generación 3D, porque nuestros padres o nuestros pastores nos estén diciendo estudie la palabra porque eso es bueno, sino que sea algo que nazca de nuestro corazón, que era finalmente lo que es, no que era, sino que es lo que finalmente Dios anhela de nosotros, que haya una actitud que venga desde nuestro corazón. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en la primera clase también Jonathan nos pidió leer dos capítulos en Ezequiel y en Jeremías. No sé si alguno lo leyó. Si no, no importa. Pero quiero invitarlos, si no lo han leído, que lo lean. Ezequiel 36 y Jeremías 31. Ahí nos dice lo que Dios demanda realmente de nosotros, y no es nuestro esfuerzo. No es de que nosotros digamos, me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar y a estudiar la palabra, porque probablemente me va a quedar dormido y voy a volver a fallar y voy a volver a repetir la misma situación una y otra vez. Pero lo que realmente desea Dios de nosotros, y voy a leer unos versículos de Ezequiel y de Jeremías. No les voy a leer todo el capítulo, pero sí unos versículos que dice Ezequiel 36, del 25 al 27, dice. Dice, voy a leer el 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Aquí vemos que realmente no es en nuestros esfuerzos, no es lo que nosotros hagamos. Dios es el que nos pone ese corazón receptivo a su palabra y una actitud para hacer un cambio. Y en Jeremías 31,
Ya casi, ya casi. Jeremías 31, el versículo 22, nos dice, pues el Señor hará que algo nuevo suceda. Israel abrazará a su Dios. Estos eran textos proféticos de antes de la reconstrucción. Y dice Dios que Él es el que va a hacer que Israel abrace a su pueblo, no que simplemente es una cosa que yo decidí hacer, sino que viene del mismo deseo y de la misma voluntad de Dios. Y en el 33 dice, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere que nosotros volvamos a nuestras raíces, pero desde el fondo de nuestro corazón, no desde un esfuerzo que puede llegar a ser vano, sino de que simplemente nosotros, como vimos en estos pasajes que acabo de leer, podamos rendirnos a Dios y decir que Él haga su voluntad en nuestras vidas, que Él nos dé ese corazón receptivo a escuchar su palabra, que nos dé esa actitud a estudiar su palabra, a orar y a comprometernos con estas aplicaciones que hemos aprendido hoy y que podamos hacer ese cambio, ese cambio en nuestras vidas. Como les decía, Jeremías y Ezequiel son unos libros proféticos y nosotros, y como les decía al principio, este es el final de la historia de Israel que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Nehemías 13 es lo último que nosotros sabemos del pueblo de Israel sobre su historia en el Antiguo Testamento, antes del contexto en el que nació Jesús en el Nuevo Testamento. Y vemos realmente un panorama muy desalentador. Y es de que ellos necesitaban a alguien ahí para cumplir y obedecer su palabra, pero realmente lo que les faltaba era volver su corazón a Dios, y lo que les faltaba y lo que ellos estaban esperando y que gracias a Dios nosotros ya tenemos es esa esperanza de un libertador, de un Mesías que viniera a librarlos de todas sus opresiones. Pero yo creo que ni ellos ni nadie, incluso en el Nuevo Testamento cuando lo leemos, se dan cuenta de la magnitud de esto, de la magnitud de la obra que hizo Jesús por nosotros, por cada uno de nosotros, que realmente ellos esperaban era como una liberación terrenal, una liberación en este caso del Imperio Persa o en el Nuevo Testamento del Imperio Romano, pero Jesús vino a hacer mucho, mucho más que eso, y este libro nos muestra esa esperanza que nosotros ya tenemos a ese Jesús, solo tenemos que creer en él, recibirlo. Y asimismo recibimos a su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestras luchas y en nuestros esfuerzos. Y a esto los motivo, chicos, que volvamos a nuestras raíces, que volvamos de todo corazón a Dios, a ese primer amor, y que volvamos a Jesús y a su Espíritu Santo, que Él es el que nos da las fuerzas para seguir estudiando su palabra, para seguir orando y para comprometernos a hacer un cambio en nuestras vidas. Entonces, eso por hoy, eso creo que es lo que nos enseña Esdras y Nehemías. Estén pendientes porque pues vamos a iniciar con Esther, un libro también muy, muy bonito, pero pues que no habla de la historia general de Israel, pero solo de una parte. Entonces estén pendientes para que podamos seguir estudiando, que no sea esto simplemente porque Esdras y Nehemías nos hablan del estudio de la palabra y la oración y de reconstruir y reformar y que nos quedemos ahí, sino que sigamos. O sea, si no han hecho el estudio hasta este momento, los motivo a que lo sigamos haciendo, a que de aquí en adelante podamos hacer un cambio y que no importa si fallamos y si caemos, si nos atrasamos, si es que yo apenas voy en números, eso no importa. Este es el momento y yo sé que Dios nos va a ayudar en
en este compromiso que queremos hacer y que si fallamos, otra vez volvamos a Él, que no desfallezcamos y volvamos a Él, que Él es el que va a darnos ese corazón receptivo que necesitamos. Entonces, esto es, no sé si alguno quiera dar una opinión, un comentario acerca de lo que estudiaron ahorita, que crean que sea necesario de conocimiento general o no. Bueno, yo quisiera agregar algo y es que yo no sé si ustedes se han preguntado si ustedes quieren ver a Jesús alguna vez. ¿Quieren ver a Jesús en su vida? ¿Quieren ver a Jesús como, yo veo que a Pacha como que Dios le habla, Dios va ahí como que le dice tan exacto. Yo veo que a Ana Dios como que le dice como casi que susurrándole al oído y yo quisiera ver eso, yo quisiera oír así como ellos oyen. Pero pues a la final todos como que estamos en un proceso de escuchar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Incluso los líderes, a veces Dios nos da palabra para ustedes, chévere, pero nosotros también estamos en una búsqueda personal de palabras hacia nosotros mismos, de manera muy personal, de cosas que como líderes también pasamos y tenemos necesidad, porque a la final todos tenemos una necesidad y la necesidad de Jesús. Pero yo no sé si ustedes anhelan ver a Jesús, porque el pueblo de Israel lo quería, pero una cosa es desearlo y otra cosa es buscarlo. Hay gente que quiere cosas, pero no hace nada por alcanzarlas, por eso fracasa. Hay gente que quiere alcanzar el mejor trabajo, ganar más, sí, pero no hace nada para eso. Hay gente que quiere ser profesional, pero no hace el esfuerzo ni estudiar para pasar las materias. Entonces, como que ahí sí, como que graves, ¿no? Ay, es que yo quiero ser bachiller, pero no estudio y me tiro un año en el colegio, pues graves. No, que yo quiero ascender, yo quiero una especialización, pero no hago nada para. Entonces, yo creo que Dios nos está llamando a que cortemos con eso y a que empecemos a hacer, ¿sí? Que dejemos ya los sueños, las ideas, las utopías y pongamos los pies sobre los pies sobre el piso, sobre la tierra y nos pongamos a hacer. Porque para mí es muy triste y frustrante como el pueblo, después de que vino Nehemías, Esdras, hicieron de todo. Hubo 400 años entre Esdras, Nehemías y Jesús, en los cuales no pasó nada, en los cuales no vivieron nada, en los cuales no vieron a Dios en nada, en los cuales se llama incluso la época oscura del pueblo de Israel, porque no sucedió nada. Y yo te quiero preguntar, ¿qué está sucediendo hoy con tu vida? Con tu relación con Dios. ¿Está sucediendo nada? ¿O estás avivado y está sucediendo algo en tu vida? Porque eso puede marcar la diferencia de tu vida. Y eso es algo personal. Ahí no puede hacer nada Jonathan, ni Pacha, ni Dana, ni Ani, ni mis papás, ni nadie. Eso ya depende solo de nosotros. Pero lo importante es que pensemos eso, porque es muy triste que vino Jesús, la mejor solución, lo que Dios les había prometido desde Abraham, o sea, resto de años, les había prometido, les había dicho que iba a ser, que iba a venir un cambio total, mejor dicho, que lo que iba a suceder era increíble. Y vino Jesús, estuvo con ellos, se murió, cumplió su misión y ellos ni se dieron cuenta en sus narices. O sea, yo digo, estos manes, ¿qué les pasa? Yo hubiese estado en esa época, haberlo podido conocer en persona, cómo era su personalidad, qué hacía, no solo sus milagros, sino él, cómo era. A mí me habría encantado, pero ellos tuvieron la oportunidad y la desperdiciaron. Pero la pregunta es, ¿nosotros vamos a ser como el pueblo y como Shakira, ciegos, sordomudos? ¿O vamos a hacer algo por ver a Jesús en nuestra vida? O sea, por cachetearnos como para despertar, como, hey, hey, y hacer algo por nuestra vida, o va a estar Jesús haciendo algo en Pacha, en Valentina, en Daniela Caldas, en Julián Villamil, en Cata, y nosotros como que, hey, ¿por qué conmigo no? ¿Por qué conmigo como que no pasa nada? Y yo, pues porque pues hay que poner de su parte, ¿no? Entonces, esa es como mi motivación, no seamos como el pueblo que dependían de Nehemías, si no le jalaba las orejas a Nehemías no hacía nada, sino que podamos ver a Jesús en nuestras vidas. Es algo que yo sueño todos los días al despertar. Yo sueño con ver a Jesús en mi vida.
anhelar ver a Jesús, yo creo que es muy importante. Entonces era como la reflexión pequeña que les quería dejar y un jalón de orejas. Y no a ustedes, el jalón de orejas es para mí, porque a mí también me cuesta leer la Biblia, a mí también me cuesta orar, me cuesta mantener una relación con Dios. A veces uno cree, porque son los líderes. No, ustedes no se imaginan las luchas que tenemos nosotros también. Entonces, es algo que nos corresponde a todos, el amar a Dios, el quererlo buscar, el anhelarle. Entonces yo quiero es como que se despierten, nos despertemos más bien y decidamos no ser como Israel. O sea, ya venimos estudiando desde Génesis hasta hoy para decir no queremos ser tercos, no queremos ir por el camino que no es, no queremos andar metiendo las patas, no queremos... Pero pues ya Dana nos acaba de dar la solución, eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. A Zorobabel también se le dijo, no, no es con fuerzas, sino es mi espíritu. Y permitamos que el Espíritu de Dios entonces toque nuestro corazón y esas cosas que necesitan ser transformadas, sean transformadas. Pero la decisión de que eso pase, o sea, la decisión de ver a Jesús, la decisión de que mi vida realmente se transforme y yo pueda hacer algo con mi vida finalmente, y no solo soñar con querer hacer, sino hacer, depende también de nosotros. Entonces, en la decisión. Y lo demás, dejemos a Dios, que Él se encarga de lo demás. Eso era lo que les quería decir a modo de regaño espiritual. Ese es el regaño y mi jalón de orejas para mí todos los días, no se preocupen, es para todos. Los quiero mucho, los queremos mucho. Gracias, Johnny. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo. Es también basada en el versículo que tú leías ahorita de Jeremías 31. Tú leíste la parte B, pero la parte A dice, ¿hasta cuándo vagará mi hija descarriada? Y yo creo que también cuando tú leías ese versículo, yo decía, ay, tan bonito, pues el Señor hará que algo nuevo suceda y Israel abrazará a su Dios. Y yo lo veía como, pues el Señor hará algo, que algo nuevo suceda. Ana María abrazará a su Dios y yo los invito a que cada uno pueda poner su nombre ahí en ese versículo y pensar que el Señor hará algo, que algo nuevo suceda. Ana María abrazará a su Dios, pero antes de eso hay una pregunta que dice, ¿hasta cuándo vagará mi hija descarriada? Eso está en Jeremías 31. Y yo creo que eso es una pregunta unida a lo que Jonathan preguntaba y decía, ¿hasta cuándo? O sea, depende de nosotros hasta cuándo seguiremos en lo mismo. Yo no digo que va a haber un cambio radical porque la transformación total será hasta que el Señor regrese, pero si nosotros vemos que no hay un avance, así sea chiquitico, preguntémonos eso, ¿hasta cuándo? Todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones difíciles, pero realmente el Señor está ahí esperándonos. Él se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo mi hijito? Y a veces pensamos en descarriados, aquellos que, mejor dicho, están por allá tomando y parrandeando, pero no necesariamente. A veces nosotros mismos podemos estar dentro de la iglesia, pero realmente no estamos ahí. O sea, somos asistentes, calentamos una silla, pero no, al momento tal vez de la palabra estamos pensando otras cosas, estamos atentos a otras cosas, en nuestro tiempo devocional también nos dejamos distraer de muchas otras, pero como lo hemos visto en estos libros, se trata también de dar pasos poco a poco, confiar en el Señor y creer que Él lo va a hacer, lo que nosotros también dispongamos en nuestro corazón y permitamos que Él haga. Entonces sí creo que es como una pregunta interesante de ese versículo que nos lleva también a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, porque una relación es una relación. O sea, si yo le digo, no sé, de pronto acá sé que tiene novio o novia, Vega, Dani Caldas, Juanpa, y si yo les digo, uy, ¿qué pasaría si de pronto duraran, no sé, una semana sin hablar con esa persona? No la ven, nada, no la determinan, no saben nada ni siquiera porque publicó un estado, nada, nada, nada. Yo creo que ustedes, esas personas y los que no tienen una relación ahorita de noviazgo, pero sí la han tenido, o de pronto una amistad así muy cercana, pues se va a extrañar y a necesitar
pero cuanto más con Dios. Y si tú dejas de orar, si tú dejas de leer la Biblia y no sientes ese extrañar y no sientes ese necesitar, piensa, ¿hasta cuándo vagaré y estaré alejada? Porque Dios está, Él no se ha ido, pero nosotros probablemente son los que queremos estar. Y no es para que le hagan bullying, pero por ejemplo, Juanpa fue y visitó a Dani en medio de la pandemia, viajar a Florencia, eso es un viajezote, pero él hizo el esfuerzo y todo, y porque quiere a Dani, porque le hace falta, porque verla, o sea, no le basta tampoco con escribirle un mensajito buenos días y ya, sino poder compartir. Y entonces pensemos en Juanpa y pensemos en nuestra relación con Dios y como, wow, entonces, ¿qué importancia le estamos dando a nuestro Dios? Y realmente, si no está avivado el Espíritu Santo en nosotros, eh, pues digámosle, Señor, realmente no te siento, no te escucho, como que oro, pero no sé ni siquiera si me estás escuchando, leo la Biblia, pero no siento que me hables. Y seamos sinceros con Dios, porque Dios seguramente de alguna manera nos hablará y pues Él siempre nos está escuchando. Entonces, eso era lo que quería decir. Gracias, Dani. Bueno, ya se nos pasó la hora, pero gracias a Johnny y a Dani por sus comentarios, creo que muy pertinente al tema. Y sí, motivarlos a que podamos comprometernos y volver a Dios y desear tener esa relación así como lo decía Annie y desear ver a Jesús así como lo decía Johnny. Entonces, nada, oremos brevemente para terminar y ya se pueden ir a comer, a descansar, a lo que quieran. Entonces, Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra, Dios, porque en ella nos muestra, Señor, cada día, a través de cada versículo, cada capítulo, cada pasaje, Señor, tu voluntad hacia nosotros, Señor. Yo te pido que no permitas que esta enseñanza que recibimos hoy, estas aplicaciones que cada uno escribió hoy, Señor, se queden ahí en el papel, Señor, sino que podamos volvernos hacedores de tu palabra, Señor, que podamos a través de tu Espíritu Santo, Señor, recibir ese corazón dispuesto y tierno, Señor, a entender tu palabra, a aprender más de ti, Señor, pero sobre todo, Señor, amarte y tener una relación tan íntima contigo, Señor, y que podamos sentir, Señor, esa necesidad de hablar contigo, Señor, esa necesidad de escucharte a través de tu palabra, Señor, que cada día al despertar nosotros podamos sentir que sin pasar así sea unos minutos, Señor, junto a ti, Señor, en el estudio de tu palabra, Dios, nos sintamos, Señor, como si no hubiéramos desayunado, Dios. Que nos des esas fuerzas, Señor, para comprometernos a aplicar lo que hemos aprendido, Señor, y que podamos cada día, Señor, avanzar un poquito más, Señor, en el conocimiento de tu verdad, Señor, y que podamos cada día más, Señor, acercarnos más a ti, parecernos más a ti, Señor, y poder también llevar, Señor, lo que hemos aprendido a otros, que finalmente, Señor, es lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, que podamos tener una relación íntima contigo, Señor, pero que también podamos traer a otras personas, Señor, al conocimiento, Dios, de tu palabra y de tu verdad, que puedan sentir lo mismo, Señor, para que un día podamos ver esa esperanza futura y esa gloria, Señor, que será compartir cara a cara contigo, Señor, y que es nuestro más grande anhelo, Señor. Pero que por el momento, Señor, a través de tu palabra, Señor, de lo que tú hiciste aquí en la tierra, Señor, y de lo que haces a través de cada uno de estos personajes de la Biblia, Señor, podamos aprender, Señor, y aplicar y tener ejemplos, Señor, para seguir en nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que están acá, Señor. Yo te pido que las guardes, las protejas en esta noche, Señor. Y que, Señor, yo sé que has tocado los corazones de ellos, de varios de ellos, Señor. Yo te pido que esa semilla no caiga ahí vacía, Señor, sino que genere un fruto, Señor, y que cada día podamos verte, Señor, y compartir contigo, Dios. Te doy muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos,
ahora sí, eso fue todo por hoy. Ahora sí. Que descansen, que coman rico y bueno, estamos hablando y bueno, no se pierdan de los devocionales que vienen de Esther y nos vemos dentro de 8 días.